y lleva como título Cruzando la línea de creyente a discípulo. Recuerda que este tema viene en tu manual de introducción al liderazgo. Y en esta tarde es de gran bendición porque estamos ya culminando los primeros manuales de la escuela de liderazgo. Ya pronto estaremos sacando los siguientes manuales. Y quiero que vayamos a los objetivos. Ahí en tu manual, en tu libro, en la lección número 4, fíjate bien, tienes unos objetivos. Y los objetivos de esta noche son entender la diferencia entre solo ser un creyente y ser un discípulo de Cristo. En esta noche tenemos que aprender cuáles son algunos de los beneficios de quedarnos en el lugar donde Dios nos puso para ser discipulados. Conocer el precio a pagar para convertirse en un discípulo de Cristo. Aprender qué líneas debemos cruzar y las condiciones para ser un discípulo de Cristo. Hacer el compromiso de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo como un discípulo. Esos son nuestros objetivos de esta noche. Y vamos a iniciar nuestro estudio. Dice acá, para cumplir nuestro propósito de avanzar el reino de Dios, tenemos que estar fundamentados en Cristo. Los discípulos de Jesús estaban siempre con Él, aprendían de Él y le obedecían. Ser un discípulo implica comprometernos a recibir instrucción y disciplina de nuestro mentor o maestro para ayudarnos a cambiar y a equiparnos para así caminar como hombres y mujeres de propósito que avanzan el reino de Dios. En esta noche vamos a estudiar la diferencia entre solo ser un creyente y ser además un verdadero discípulo. Hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Recordemos que Jesús con 12 discípulos transformó la tierra completa, que posteriormente o después fueron apóstoles. Pero su carrera inició como creyente, cada uno cuando fue evangelizado. Y una vez que Cristo los llama, los convierte en sus discípulos. Y en esta noche tenemos que ir hacia ese punto. ¿Ok? Fíjate bien, ¿quién es un creyente? Y la misma escritura nos revela esa palabra. Romanos 10:9 dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién es un creyente? Un creyente es aquel que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Convertirnos en creyentes, es decir, recibir a Jesús en nuestro corazón y confesarlo como nuestro Señor y Salvador, es la decisión más importante de nuestra vida. Y claro que sí. El nuevo creyente es como un bebé recién nacido en varios aspectos. Los primeros meses de un bebé son días críticos para su formación. Durante ese tiempo se le observa y cuida con amor. Se le da de comer, se le da leche, se le lleva a la cuna y se hacen muchas actividades. Se le suple todo lo necesario para que pueda crecer sano y bien nutrido. Pero después de un tiempo, ese nuevo bebé ya no está satisfecho con leche solamente, sino que demanda más su cuerpo, empieza a necesitar más cantidad y variedad de alimentos para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿quién es un creyente? Aquel que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Y es la decisión para todos nosotros desde que llegamos a los pies de Jesús, la decisión importante. Pero existen muchos creyentes que se han quedado estancados y que no han avanzado más allá de su llamado, porque solo se han quedado en esa decisión de haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Lo mismo aplica al nuevo creyente. Todos comenzamos necesitando mucha ayuda y solo nos enfocamos en nuestra necesidad inmediata. Mayormente anhelamos el alimento básico, que en nuestro caso es la leche de la palabra de Dios, como dice Hebreos 5:12. Cuando tengas tiempo ahí en casa, puedes leer Hebreos 5:12. Y ciertamente cuando llegamos con tantas necesidades.
Pero conforme ese bebé va creciendo, nos está poniendo el ejemplo, conforme al bebé va creciendo, necesita una variedad de alimentos. Y esos alimentos se tienen que suplir. ¿Ok? Y dice, luego llegamos a un punto en nuestro caminar cristiano donde lo básico de la palabra ya no satisface a ese creyente. Entonces ese creyente está dejando de ser un bebé. Entonces cruzamos la línea y pasamos de ser simples creyentes a convertirnos en discípulos de Cristo Jesús. Aquí nos levantamos para poner en práctica lo que hemos recibido a fin de dárselo a otros. Entonces tomamos la decisión de convertirnos en discípulos. Hasta este punto sabemos que un creyente es aquel que ha declarado Romanos 19 a Jesús como su Señor y Salvador. Y el creyente va creciendo como un bebé natural, y va necesitando de diferentes variedades de alimentos, pero llega el momento en que esos alimentos no satisfacen su vida cristiana, su vida espiritual. Y por lo tanto empieza a él a exigir más alimento de la palabra. ¿Ok? Pero entonces llega el momento en que el creyente quiere compartir todo lo que ha comido. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. Quizás has estado comiendo mucho de la palabra de Dios. O quizá tú puedas decir que llevas muchos años como cristiano, pero eso no deja de decir nada. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántos años llevas como discípulo? Esa es la palabra que hoy nos tiene que confrontar. ¿Qué eres al día de hoy? ¿Un creyente o un discípulo? Si tú me vienes a decir, yo llevo 30 años como cristiano, yo te preguntaría, ¿cuántos años llevas como discípulo? Porque el creyente solo exige el alimento, pero tiene que llegar el momento en que tiene que compartir todo lo que ha comido. Y esa es la escritura. Ahora fíjate, ¿quién es un discípulo? Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es un mandato de Jesús, que lo mismo que has recibido, lo mismo que has comido, lo mismo que te han compartido, tú tienes que ir a ser discípulos. Nosotros tomamos como ejemplo una casa de paz, porque es el primer paso y el acercamiento de todos aquellos que van a llegar a esa casa de paz, que en otras iglesias se llama célula, que en otras iglesias se llama barca, que en otras iglesias se llama reunión familiar, y de diferentes formas le han llamado. Pero nosotros hemos tomado la palabra casa de paz porque es el lugar donde una familia abre su hogar para permitir que otras familias vayan a recibir de la palabra de Dios. Y entonces, ¿quién es un discípulo? Aquel que ha dejado de ser creyente para formar parte y hacerse discípulo de Jesús. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente tiene la mentalidad que la iglesia debe suplir para sus necesidades. Todo creyente llega y te dice, ora por mí. Todo creyente dice, tengo este problema, necesito un consejo. Siempre los creyentes van a estar pidiendo que la iglesia les supla sus necesidades. Pero los discípulos son otra situación. Dice, el creyente se enfoca solamente en recibir, porque su mente aún no ha sido renovada para empezar a dar. En cambio, el discípulo, una vez liberado, empieza a liberar a otros. A ser sanado, cuando él fue sanado, empieza a sanar a otros a través de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Cuando ya oraron por él, el discípulo ya no está esperando que ore por él. Él está orando por otros, para que reciban sanidad, para que reciban liberación. El creyente sigue exigiendo, pero el discípulo ya fue restaurado y está restaurando a otros a través de Cristo Jesús. El discípulo ya fue levantado y ahora tiene que levantar a otros. Esa es la parte más hermosa de todo esto. Y fíjate bien, el creyente es uno que solo recibe y no ofrece.
Si tú me dices, yo llevo 30 años de ser cristiano, pero solo te has dedicado a recibir, entonces te digo algo, estás perdiendo tu tiempo. Porque ahora es tiempo de ir y ser un discípulo de Jesús. El discípulo ha aprendido a negarse a sí mismo y a dar a otros lo que ha recibido. Entonces, ciertamente tú llegaste como creyente y al día de hoy nunca fuiste formado. Has almacenado tanto alimento ya espiritual en tu vida, pero ahora ha llegado el tiempo de darlo a alguien más. Si tú fuiste liberado, tú siendo discípulo vas a liberar a otros. Si tú fuiste sanado, tú siendo discípulo vas a querer que otros sean sanos. Y esa es la parte hermosa. Los discípulos de Jesús en la Biblia decidieron ser usados por Dios para bendecir a otros y se comprometieron a obedecer el señorío de Jesús. Esto fue lo que los calificó para ser enviados por Jesús. No todo aquel que dice ser discípulo lo es realmente. Claro, también los hay. Habrá algunos que digan, yo quiero ser discípulo y a la mera hora no quieren pagar el precio. ¿Quiénes son creyentes? Aquellos que demandan alimento y solo lo quieren para almacenarlo, para comerlo, pero nunca quieren compartirle a alguien más. Te estoy poniendo un reto en esta noche. Quizá tú puedas decir, yo llevo 10, 20, 30 años. Quizá tú digas, yo nací en cuna cristiana. Pero el reto de esta noche quisiera preguntarte, ¿tú eres discípulo de Jesús? Porque si es así, entonces estás en un gran problema. Todos estamos en un gran problema. Porque el mandato de Jesús es ese: ir y hacer discípulos. Tienes que cruzar la línea y dejar de ser un creyente para pasar a ser un discípulo. Y aquí hay algo muy importante ahí en tu libro, en tu manual. Un discípulo es aquel cuyo Señor es Jesús y que ha cruzado la línea de formar parte de la multitud para ser un discípulo comprometido. ¿Quiénes seguían a Jesús? Una multitud. Pero también estaban con Jesús los discípulos. Y quiero que te des cuenta, 12 discípulos transformaron una tierra completa, el mundo entero. Los creyentes nunca van a transformar a nadie. Siguen o se quedaron solo en su salvación. Vamos a seguir adelante. El discípulo ya no viene solo a buscar que se le supla o se le dé algo, sino que viene a recibir para luego dar, a ser instruido para hacerlo cada vez mejor. Escucha bien, una de las características de ser discípulo es que siempre vas a ser corregido. Es que siempre vas a ser instruido. Es que necesitas un maestro, es que necesitas un pastor, un mentor, un ministro, un anciano en tu iglesia. Y debes estar dispuesto a ser corregido. Y Juan 15:13 es muy claro: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa es la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Desde el primer momento que tú llegas a la iglesia y declaras a Jesús como tu Señor y Salvador, ya tienes el regalo más grande de tu vida, que es tu salvación eterna. Pero también hay un paso más adelante, que tienes que dejar de ser un creyente, no solo retener tu salvación, sino que además compartir lo que ya recibiste. ¿Qué tipo de personas tenemos en las iglesias? Y no solo en esta, en todo el mundo. Multitudes o discípulos. Pregúntate tú mismo, ¿qué tipo de personas tenemos en una iglesia? ¿Multitudes o discípulos? Tú mismo te estarás contestando ya en este segundo. Las iglesias tienen multitudes, pero pocos discípulos. Los pastores debemos entender esta verdad. Con multitudes nada se edifica. Escucha bien, te lo vuelvo a repetir. Con multitudes nada se edifica. Y si tú que estás de qué lado y nosotros que estamos aquí compartiendo de esta palabra, es una decisión en esta noche. ¿Quieres compartir lo que ya recibiste? Entonces tú eres un discípulo. ¿Quieres seguir reteniendo lo que ya recibiste? Entonces te digo algo, tú solo eres un creyente. Pero en esta noche tenemos que tomar una decisión. ¿Sabes por qué? Porque es un mandato de Jesús. Y nuestro estudio continúa con esto. La multitud hoy está y mañana no. Hoy viene a la iglesia y mañana no.
La multitud hoy diezma y mañana no. Pero el que es discípulo está comprometido con Dios en todas las áreas, con su tiempo, con su diezmo, con su ofrenda, con su obediencia, con su servicio continuo y permanente y su vida completa. Ojo, no todos son discípulos también, porque habrá creyentes que piensan que están dando un paso para ser discípulos y posiblemente sí. Pero hay personas que creen que son un discípulo y están dando su tiempo a la mitad. Esto trae una gran demanda en esta noche. Aquel que no echa fuera demonios ni sana a los enfermos en su diario vivir, ni en su casa de paz, ni en su célula, es porque todavía no ha cruzado la línea de creyente a discípulo. Un creyente está esperando que venga su líder, que venga el ministro, que venga el anciano, que venga el pastor. Pero el discípulo no, le avisa a su pastor: pastor, tenemos esta situación y la vamos a tratar. Escucha bien, esto es lo que tiene que suceder. Es hora de tomar una decisión. ¿Quieres ser uno más del montón o alguien que influencie su generación? Pregúntate esto: ¿quiero seguir siendo del montón o quiero ser alguien que influencie mi generación? ¿Sí o no? Y Jesús nos dijo, Mateo 28, 19 al 20, id y haced discípulos. Lo que te acabo de leer atrás, lo que te acabo de mencionar, es un mandato de Jesús. Un discípulo es aquel que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día por amor a aquel que lo amó primero y lo rescató de la muerte. Tú y yo ya fuimos rescatados de la muerte. Tú y yo ya tenemos el amor de Jesús. Pero ahora nos toca compartir eso que hemos recibido con alguien más. Si tú quieres ser un líder efectivo, necesitas entender esto, que necesitas dejar de ser creyente. No me refiero a que dejes la palabra de creerla, no, me refiero a que sigas creyendo, pero que des un paso más adelante. Que en esta noche puedas decir: yo quiero ser un discípulo. ¿Cuáles son los beneficios de permanecer en el lugar donde Dios nos puso para ser discipulados? Juan 15:8 nos los aclara: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Escucha bien, un discípulo debe de dar frutos. Habrá gente que te diga: yo soy un servidor de la iglesia. Pero quiero preguntarte, ¿tú eres un discípulo? ¿Sabes cómo se conocen los discípulos? Por el fruto que han dado en esta tierra. Fíjate bien, un discípulo debe de llevar mucho fruto. Dios lo puso a congregarse en una iglesia específica para que lleve fruto. ¿Cómo sabe que está en la iglesia correcta? Mire su fruto. Vea cómo ha cambiado su vida y la de su familia. Si todo está igual o peor que cuando llegó, entonces esa no es su casa o usted no se ha comprometido como discípulo. Dos cosas pueden estar sucediendo. Si el lugar donde estás no estás llevando fruto, están pasando dos cosas. Uno, que esa no sea tu casa, o dos, que tú no te has comprometido. Y hay muchos que dicen: yo creo que esta no es mi iglesia, pero yo puedo asegurarte, no has hecho un compromiso para ser discípulo. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Entonces, si en cambio ve transformación, ve crecimiento, ve madurez, usted está en la casa correcta. Vamos a comprometernos más, buscar más a Dios en oración y veremos aumentar nuestro fruto y su bendición. Siempre que alguien se acerca a mí y me dice: hermano, yo quiero servir en la iglesia. Ok, ¿estás de acuerdo? Que tienes que dejar de ser creyente reteniendo solo lo que se te ha dado. Ahora tienes que pasar a ser un discípulo. Escucha bien, las iglesias no edifican con multitudes. Las multitudes están hoy, mañana no están. Pero los discípulos siempre estarán ahí, al pie de lo que Jesús necesita para su iglesia. ¿Qué más sucede con un discípulo? Nuestro fruto permanecerá. Recuerda, tienes que llevar mucho fruto. Tu familia cambia, tu vida cambia, tus finanzas cambian, todo lo que haces cambia. Y esa es la bendición de ser un discípulo. Ahora, nuestro fruto tiene que permanecer. Cuando estamos plantados en el lugar correcto, nuestros cambios y crecimientos serán genuinos y duraderos.
De manera que todo lo que hagamos también será prosperado y tendrá un impacto en nuestra generación y en las generaciones venideras. Escucha bien, la decisión que tú tomas hoy de ser un discípulo va a impactar tus generaciones. Y el fruto que Dios está dando a través de tu vida va a permanecer tanto que tus generaciones lo van a disfrutar. ¿Qué más debe suceder en un discípulo? Dios contesta las oraciones. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nada impide que nuestras oraciones sean contestadas. Dios es un Padre amoroso que quiere darnos los anhelos de nuestro corazón, que estén de acuerdo con su voluntad. Mas cuando no estamos alineados con su voluntad, nuestros deseos se tornarán egoístas y vanos. No agradan a Dios y por esa razón no recibimos los deseos de nuestro corazón. Como dice Santiago 4:3. Ahí en casa, cuando tengas oportunidad, puedas ver Santiago 4:3. Pero vamos a Juan 15:16. Yo os he puesto para que vayáis y lleváis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ojo acá. Siempre he visto suceder esto, que hay gente que te viene a decir, ¿puede orar por mi vida? ¿Sabes por qué? Porque ellos solo son creyentes y no han pasado a ser discípulos. Tú mismo sabes ahí donde estás, en tu iglesia, en tu congregación, el lugar donde te reúnes, hay gente que se te va a acercar a ti. Si tú estás pagando el precio, esto es lo que va a suceder en tu vida, que Dios va a contestar tus oraciones. ¿Cuál es el precio a pagar? Fíjate bien, el precio a pagar para dejar de ser del montón y pasar a un discípulo de Cristo es la obediencia y la sumisión a tus líderes, a tus autoridades, a tu pastor y a aquellos que están en autoridad dentro de tu iglesia. Escucha bien. El precio a pagar es estar en sumisión. Quizá no estemos de acuerdo con ciertos métodos que ellos emplean, o tal vez no nos caen bien. El punto es que si Dios nos puso juntos para que crezcamos y demos fruto, debemos aprender a someternos y a obedecer y a permanecer para crecer conforme el propósito de Dios. Ante una diferencia o dificultad podemos decidir quedarnos o irnos. Pero si nos vamos sin que Dios nos mande, nos secaremos, demoraremos nuestro llamado y tendremos que pagar un largo proceso para volver al camino correcto. Hay gente que se muda de iglesia, incluso de ciudad, como si nada. Si no es la voluntad de Dios, no debemos andar cambiándonos, porque eso cortaría el plan de Dios y demoraría nuestro crecimiento. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Si Dios te ha puesto en una iglesia, si Dios te ha puesto con un mentor, con un líder, con un ministro, un anciano, o tu pastor, tu apóstol, tu profeta, Dios te va a guiar a través de ellos. El Señor conoce bien nuestras debilidades y sabe qué tipo de líder necesitamos para moldear nuestro carácter y ayudarnos a crecer y dar fruto. Si no permanecemos plantados en ese lugar donde Dios nos puso, nunca daremos fruto. Cuando uno entra a la iglesia que el Señor nos asignó, está bajo el espíritu de adopción porque su destino está conectado con esa casa. Es decir, hay algo que sus pastores y líderes tienen que a usted le pertenece, y hay algo que tenemos que complementa a los demás en esa casa. Al someternos a la voluntad de Dios, vamos descubriendo que hay detrás de la obediencia y la sumisión para nosotros, pues en estas dos llaves está la bendición. Solo así llegaremos a ser discípulos maduros de Cristo, vasos moldeados por Dios y agentes de cambio en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Quiero preguntarte, ¿quieres seguir siendo un creyente o quieres dar el paso en esta noche para ser un discípulo? Tú tienes que ser de mucha influencia. Somos gente fuera de lo común. Los discípulos son gente fuera de lo común, anormal, visionaria. No somos del montón. En esta noche quiero que te quites eso de tu corazón, que repitas conmigo: ya no soy del montón, ya no soy de la multitud. Ahora quiero ser un discípulo. Por lo mismo, seamos excelentes en todo lo que hagamos. No nos dejemos llevar por la mediocridad.
caminemos como verdaderos discípulos del reino de Dios, crucemos la línea de creyente a discípulo. Y te voy a llevar a la palabra en Romanos 12:2. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escucha bien, un creyente nunca llega a conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabes por qué? Porque le falta compromiso. Pero un discípulo está garantizado que va a conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero tiene que cambiar el chip que le fue puesto acá. Ese es el reto de esta noche. ¿Qué líneas debemos cruzar? La línea de la razón. Un creyente todo lo razona, pero un discípulo no. El evangelio es muy razonable, pero muchas veces Dios obra de manera incomprensible con el fin de llevarnos a otra dimensión. Por eso debemos aprender a cruzar la línea de la razón, pues de lo contrario no entenderemos lo que Dios nos habla. Es mejor obedecer sin razonar, ya que Dios no requiere que usted le entienda, sino que le obedezca. Escucha bien, cuando Jesús viene a pedirte que hagas algo, no te está pidiendo que lo razones, te está pidiendo que lo obedezcas. Jesús ofendió deliberadamente la mente o el razonamiento de los discípulos para revelar sus corazones. Escucha bien en esta noche, Romanos 12:2 dice: transforma tu forma de pensar para que puedas conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La línea de la ganancia. ¿Qué otra línea debes de cruzar? La línea de la ganancia. El evangelio es ganancia para todo ser humano. Y Dios nos salva por gracia, por medio de la fe en Jesús. Efesios 2:8, allá en casa puedes revisarlo. Él arregla nuestro matrimonio, Él nos libera de la depresión, Él sana nuestro cuerpo, nos bendice financieramente, nos da gozo, nos da paz, nos da libertad y mucho más. Aunque todo eso es ganancia, hay gente que si no ve el dinero o el dividendo material, no cruza la línea. Por ejemplo, muchos líderes deberían estar sirviendo a Dios en el ministerio a tiempo completo, pero no lo han hecho solo porque en su trabajo secular ganan más dinero. Y en esta noche lo que quiero decirte, si has estado batallando con tomar una decisión con respecto a tu salario, a la entrada económica que recibes, y eso te detiene, entonces déjame decirte que tú solo eres un creyente y no has pasado a ser un discípulo. La línea de la comodidad. Un discípulo tiene que romper la línea de la comodidad. La comodidad puede convertirnos en egoístas. Debemos ser sensibles a las necesidades de la gente con el fin de ayudarla. Hay un momento en que debemos dejar la comodidad para salir a bendecir a otros. Dios quiere que disfrutemos todo lo que nos ha dado, pero si tenemos que incomodarnos para suplir la necesidad de otros, entonces hagámoslo por Dios y por su reino. Escucha bien, nosotros podríamos estar en esta tarde noche acostados en cama con la familia, disfrutando de un descanso, pero hemos decidido compartirte el evangelio para que tomes una decisión en esta noche y que pases a ser un discípulo. ¿Quieres más comodidad? Ya tuviste muchos años de comodidad. La línea de la conveniencia. Escucha bien, todo discípulo debe romper la línea de la conveniencia. El que va a una iglesia por conveniencia lo hace por los beneficios personales que esto le puede traer y no por buscar a Dios. Por ejemplo, existen personas que van o que ven la iglesia como un lugar para vender sus productos o servicios, hacer y promover su negocio entre los hermanos. Otros buscan posición, reconocimiento y títulos. Algunos ven la iglesia como un club social o un lugar donde pueden alimentar su ego tocando un instrumento o cantando en el altar. Otros asisten a cualquier iglesia que les quede cercana a su casa, sin importar si allí se predica sana doctrina o si Dios manifiesta su presencia. ¿Hacia dónde te quiero llevar en esta noche? Que en esta noche podamos entender eso. Nunca hagamos las cosas por conveniencia. Hagámoslas porque es la voluntad de Dios buena,
agradable y perfecta. ¿Qué más debe de hacer un discípulo? La línea de ser un seguidor o ser un líder. Escucha bien, un discípulo tiene que romper la línea de ser un seguidor para pasar a ser un líder. El seguidor es una persona no comprometida, que siempre está esperando que alguien más venga y haga que sucedan las cosas. Cristo nos mandó a ser discípulos, no solo creyentes, como te lo compartía en Mateo 28:19. Id y a ser discípulos. Muchos creyentes que llegan a la iglesia se conforman con formar parte del montón. Sin embargo, los discípulos son aquellos que empiezan a orar por los necesitados, a liberar a los cautivos y a sanar a los enfermos. Ellos se convierten en líderes que se multiplican en otros haciendo más discípulos. Antes de ser un buen líder, que puedas dirigir una célula, que puedas dirigir una casa de paz, una reunión familiar, te digo algo, tienes que ser un discípulo. Mateo 18, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Eso es lo que tiene que hacer un discípulo. Romper todas esas líneas, cruzar todas esas líneas. ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Cristo y ser un discípulo? Escucha bien, aquí te voy a mencionar algunas. Negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, 24 al 25 es una clara escritura. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Escucha bien, Jesús no se queda con nada. Esto simplemente significa decir no a nuestros deseos y agenda personal. Escucha bien, si tú estás en esta escuela de liderazgo, estás siendo llevado a otro nivel, pero tienes que romper esa situación. Tienes ya que dejar el ego personal, tienes que dejar ya esa situación. Y fíjate, la palabra vida es el vocablo griego suje, que se refiere al alma, el asiento de los sentimientos, los deseos y las emociones. Esto significa que ya no más somos motivados y controlados por el yo quiero, yo siento, yo pienso. Y tenemos muchos creyentes en las iglesias que dicen: ¿por qué no se pinta la iglesia? El discípulo dice: yo quiero pintar la iglesia. Te das cuenta de cómo hay muchos creyentes y pocos discípulos. Estas cosas controlan y motivan el viejo hombre. Debemos crucificar esa vieja naturaleza de pecado para que podamos vivir en obediencia a la palabra y cruzar la línea de ser solo creyente a ser discípulo. Estas son las condiciones a seguir. Tomar nuestra cruz cada día. La cruz es el lugar donde crucificamos y morimos a nuestros propios deseos. Tomar la cruz es una frase que también expresa nuestra decisión de aceptar sin duda y con gozo las dificultades que puedan surgir para ser un seguidor de Cristo, incluso las persecuciones. Tomar nuestra cruz implica hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Muchos dicen: yo ya tomé yo ya tengo la cruz de Cristo, pero ¿sabes qué? Sigues haciendo tu voluntad. Entonces nunca has tomado esa cruz. Juan 12:24, tenemos que morir como el grano de trigo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para obtener la vida eterna y dar mucho fruto, debemos morir como el grano de trigo. Podemos asistir a muchos servicios en la iglesia, podemos asistir a muchas conferencias, podemos leer una gran cantidad de libros, podemos escuchar a los mejores predicadores y pasar por un sinnúmero de liberaciones, pero todavía no cambia y no puedes dar fruto. No encontraremos una nueva vida si todavía estamos aferrados a la antigua. Si no hemos muerto a la vida anterior, no podemos vivir la nueva. Dos vidas no se pueden manifestar en una misma persona. Te lo vuelvo a repetir. Dos vidas no se pueden manifestar en la misma persona. El viejo hombre no se puede manifestar en ese nuevo hombre que ahora eres. Tenemos que elegir cuál de las dos queremos que viva. Uno tiene que morir para dar lugar a la otra. Y ahí donde estás,
Yo sé que en esta noche estás siendo confrontado. Yo sé que esta palabra en esta noche te va a llevar a tomar una decisión. Y a eso tenemos que llegar en esta noche. Y a eso tenemos que confrontarnos en esta noche. ¿Quieres seguir siendo del montón? No te va a servir. Te estás perdiendo de muchos beneficios. Fíjate bien, ¿cuáles otras condiciones para seguir a Cristo? Encontrar una nueva vida para compartir y bendecir a otros. Un creyente nunca bendice a otros, nunca comparte su fe en Cristo, nunca comparte lo que ha recibido, pero un discípulo siempre está compartiendo. Un discípulo siempre le está preguntando a su pastor, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Un creyente, si tú le hablas o le dices, acompáñame a hacer esto, se está quejando. Eso es lo que distingue a un discípulo de un creyente. Y Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dios tiene un plan maravilloso, un propósito, un llamado y una herencia para cada uno de nosotros si nos apropiamos de ellos. No nos quedemos sentados en el banco de la iglesia como simples creyentes. Tú estás en esta escuela de liderazgo, ¿sabes por qué? Porque estás siendo desafiado. No me impresiona la gente que dice que lleva muchos años en Cristo. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántos años le has servido a Jesús? Y más los que son de cuna cristiana. Este es un reto para ellos también. ¿Sabes por qué? No me impresiona que tú nazcas en una cuna cristiana. Lo que me impresiona es si eres un discípulo o cuántos años llevas de servirle a Jesús. No de ser cristiano. Escucha bien, de servirle a Jesús. Eso es lo que me impresiona. Si tú me dices desde el día en que nací le he servido a Jesús, eso me impacta. Eso es de gran honor mencionarlo. A mí me da una gran pena contestarle a esas personas. Que ellos puedan decirme, yo llevo 30 años de ser cristiano, pero no le ha servido a Jesús. Entonces, lleva 30 años de ser creyente y no de ser cristiano. Dios tiene ese plan maravilloso para ti y para mí. Crucemos la línea y convirtámonos en discípulos capaces de ser bendición para otros. Te lo vuelvo a repetir, la iglesia no construye con multitudes, porque las multitudes hoy están y mañana no. Jesús mismo no construyó con multitudes, construyó con discípulos. Y en esta noche tenemos que hacer un compromiso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cambiemos nuestra mentalidad, como lo dice Romanos, y Dios desatará el poder de su gracia sobrenatural para que tú puedas ser un discípulo.